Estoy buscando únicamente hacer una demostración de estos procesos antiguos para los que tienen dudas sobre cómo se aplican las capas transparentes de colores sobre una grisalla, etcétera, ¿no? Como estos métodos más clásicos o tradicionales. No estoy buscando que esto quede como una réplica, sino nada más es la demostración, ¿no? de los métodos para que ustedes practiquen y vean los resultados que pueden obtener con materiales más modernos. Ok, aclarando estos puntos, vamos ahora sí a empezar. Para la imprimatura voy a hacer aquí una pequeña mezcla, nada más de siena tostada con un poquito de negro para oscurecer y un poquito de blanco para agrisar. Yo estoy utilizando pintura acrílica para preparar este lienzo. Digamos, la ventaja de la pintura acrílica es que va a secar rápidamente. Digamos, en un par de horas ya está listo este lienzo para empezar a trabajar. El óleo se adhiere perfectamente a la pintura acrílica. Vamos, pueden tener ustedes toda la confianza de que es un material óptimo. Digamos, este lienzo ya estaba previamente imprimado, entonces solamente le voy a dar un par de capas para que quede un color bastante uniforme sobre el dibujo. Yo tengo un proyector digital aquí en mi taller, lo utilizo para transferir dibujos, pero bueno, pueden utilizar cualquier otro método para hacer este trazo, ¿no? Una cuadrícula, ya vimos lo de la cámara lúcida para teléfono celular, también lo podrían utilizar. O algo que también yo utilizo y que me gusta es imprimir. Por ejemplo, en este caso que el formato es 40 por 50, imprimo la imagen en 4 hojas tamaño carta, froto un poquito de carboncillo por el reverso de las hojas y puedo entonces calcar cada sección. Por supuesto podrían también trazarlo a mano alzada, en fin, vamos, como ustedes quieran, ¿no? Eso es lo de menos. Ustedes escojan el método que prefieran. Voy a empezar con la grisalla. En mi paleta tengo 3 tonos, blanco titanio, sombra natural y negro marfil. Voy a pintar yo con óleos. Digamos, voy a empezar con el color negro directamente. Estoy utilizando un pincel de cerda y estoy adelgazando la pintura con un poquito de solvente nada más. O sea, no le estoy agregando aceite. Esta primera capa quiero que quede delgada, que seque rápido. Les digo, es una gotita de solvente donde sientan ustedes que la pintura queda fluida con una consistencia agradable. Digamos, voy a utilizar este negro para definir el dibujo. Con un pincel más delgado puedo empezar a definir algunos detalles. Una vez que he concluido estos trazos, ¿no?, de dibujo, voy a empezar ya con la grisalla. La idea de la grisalla es indicar las luces y las sombras, el volumen, digamos, de la figura. Ahorita platico más a detalle sobre para qué y por qué, ¿no? Pero digamos, para describirles más o menos lo que voy haciendo es tomé ahora sí un poquito del sombra natural, ¿no?, que es este color pardo bastante oscuro, y empiezo a definir mis tonos más oscuros. En este caso, bueno, voy a empezar por el cabello y las zonas de sombras, ¿no?, aquí en el cuello, en la nariz, etcétera, las sombras más profundas que tiene mi imagen. Una vez que tengo las sombras más oscuras ya definidas, voy a pintar las luces más claras. Digamos, no existe como una regla de por dónde empezar, o sea, si por las luces, por las sombras o por los tonos medios, pueden ustedes empezar por donde ustedes prefieran. Pero digamos, una ventaja de poner las sombras y las luces primero es que después ya vamos a tener indicados cuáles son los valores máximos, el más claro y el más oscuro, y entonces después ya podemos pintar todas las transiciones intermedias. Entonces es un buen método. A mi blanco le agrego ahora poco a poco un poquito de sombra natural para ir teniendo ya los tonos intermedios. La ventaja, digamos, de tener una grisalla abajo es eso, que justo ya vamos a tener resueltos los tonos y el volumen, y entonces después cuando trabajemos el color va a ser mucho más sencillo aplicar ya los tonos de color. Digamos, en esta primera etapa construimos la forma, el volumen y los tonos, y posteriormente ya nos podemos enfocar en las texturas, en los colores, etc. Es como separar la complejidad de una pintura en 2 partes. Digamos, y otro de los motivos de por qué en la antigüedad se utilizaba esta técnica, pues en realidad era para ahorrar materiales, ¿no? Los colores, digamos, los colores eran una cosa preciada. Digamos, hoy en día no es diferente, o sea, la pintura es bastante costosa. Digamos, de esta forma se resolvía la pintura con estos materiales que no eran tan costosos, y los materiales ya más finos se aplicaban en capas
muy delgadas nada más, ¿no? Para utilizar el mínimo de esos materiales. Les digo, estoy trabajando con capas delgadas. Si utilizo una capa muy gruesa de pintura para esta primera capa, va a tardar mucho en secar y puede ser que también se cuarteen las capas que ponga encima. Les digo, esta capa delgada no debe tardar más de 2 días en estar perfectamente seca. Una vez seca esta primera capa, entonces voy a trabajar con una segunda. Esta segunda capa me va a ayudar a definir aún más la forma. También nada más estoy utilizando un poquito de solvente para adelgazar el color, aún no estoy agregando nada de aceite. Digamos, como ya tenemos una primera capa que nos sirve de guía, en la segunda capa nos va a costar mucho menos trabajo ir poniendo tonos y les digo, vamos a poder lograr un resultado mejor, ¿no? O sea, los tonos van a ser más sutiles y más precisos. Pueden ustedes dar todavía una tercera si así lo desean. Yo sí preferiría que la grisalla o esta capa quede lo mejor que puedan, o sea, que los tonos queden indicados, o sea, que ya no necesiten después corregir, ¿no? Las secciones de dibujo. Va a ser mucho más sencillo tener todos esos aspectos resueltos en esta capa. Igual les digo, esto debe tardar un par de días en secar perfectamente. Digamos, si está seca al tacto, pero la pintura por debajo está todavía un poquito fresca, esta siguiente capa va a remover la pintura, ¿no? Entonces, cerciórense de que esté bien seca. Ahora, vamos a lo emocionante, ¿no? ¿Cómo aplicar el color? Podemos empezar con capas muy delgadas, únicamente para indicar las zonas un poquito más amarillas, las zonas un poquito más naranjas o más rojizas. Aquí en mi paleta tengo, bueno, están viendo blanco titanio, amarillo ocre, siena tostada, rojo óxido y sombra natural. Les digo, empiezo con un poquito de ocre a indicar las zonas más amarillas, luego un poquito de siena tostada para las zonas que son ligeramente más anaranjadas y después un poco de este rojo óxido para las zonas más cálidas. Es únicamente para ir quitándole como lo monocromático, ¿no? A nuestro cuadro, digamos, para que se empiece a ver un poquito de color. Aquí estoy adelgazando mi pintura, ahora sí, con un 10% de aceite. O sea, es un porcentaje muy pequeño de aceite, pero sí tiene un poquito más que las capas anteriores. Una vez que tenemos ya indicadas estas zonas básicas de color, podemos empezar ya a detallar un poquito más. Aquí la idea ya es mezclar en la paleta el color que quiero de resultado, ¿no? Digamos, las primeras capas que puse de color siguen frescas, las estoy tapando con este color, pero no pasa nada, ¿no? O sea, se combinan un poquito, pero bueno, era una capa muy delgada y en realidad no le va a afectar mucho a estos colores que ponga yo encima. O si se mezclan no pasa nada, ¿no? Aquí yo voy intercalando el trabajo de un pincel húmedo con un pincel seco. Cuando ponemos la pintura en el lienzo a veces queda muy tosca o muy burda. Con un pincel seco y suave podemos integrarla, ¿no? Difuminarla o que sus contornos no queden tan definidos, ¿no? Sino que se vaya como integrando más a los otros tonos que están en el cuadro. La ventaja del óleo, ¿no? De que tarde en secar es esto, que podemos poner la pintura y después manipularla. Digamos, la ventaja de esta paleta en colores tierra, el ocre, siena, rojo óxido y sombra natural, es que son muy cercanos unos a los otros, entonces es muy sencillo integrarlos, no se disparan, digamos, demasiado un tono de otro, no contrastan demasiado, entonces es muy fácil pintar estos tonos de la piel nada más con estos 4 tonos, pero por supuesto en algunas zonas voy a necesitar un acento más rojizo, entonces por eso agregué el carmín. Y en algunas zonas voy a necesitar tonos un poquito más oscuros, más profundos, ¿no? Entonces con una gotita de negro va a ser suficiente para lograr. Les digo, van a ser casos así raros en los que requiera estos tonos más oscuros, pero bueno, en realidad a la hora de estar trabajando sí noté que necesitaba eso, ¿no? Un paso un poquito más allá del oscuro que me daba ya el sombra natural. Y bueno, pues les digo, ya el proceso es continuar con lo mismo, o sea, mezclar en mi paleta el tono que necesito y ponerlo en el lugar donde lo requiero. La ventaja de utilizar estas capas muy delgadas es que se van a integrar perfectamente a los colores que hay debajo y a los colores que están adyacentes. Sigamos, las pinceladas que vayamos poniendo no van a contrastar demasiado o
no van a brincar, ¿no? Sino que se van a integrar. Y eso también tiene que ver mucho con la grisalla que utilizamos primero. O sea, esa grisalla, les digo, nos dio como una guía, un mapa de dónde iban a estar los tonos. De hecho, si ponemos un color equivocado, digamos, si ponemos un color claro encima de un color que abajo era oscuro, bueno, inmediatamente se va a ver como sucio el color, ¿no? Se va a ver como blancuzco, lechoso, no sé qué adjetivo utilizar, pero es algo a lo que llamamos color sucio, ¿no? O sea, como que no está bien definido. Por eso les decía que era importante definir bien los tonos desde la primera capa, ¿no? Eso nos va a facilitar muchísimo el trabajo posterior. Por supuesto, esto no quiere decir que no podamos corregir, poner un color muy oscuro encima de un claro o un color claro encima de un color oscuro, pero ahí sí ya no conviene utilizar el color muy delgado, muy transparente, sino utilizar un poquito más de pintura, un poquito más cubriente, ¿no? Para tapar perfectamente esa zona y que no se vea, les digo, como sucio, como que hay un color ahí que no va debajo. Ya aquí lo que queda nada más es continuar detallando, sacando más tonos, acentuando por ejemplo algún color. O sea, si notamos que algún color es un poquito más intenso, más rojizo, bueno, podemos dar una capa muy transparente para acentuar. Por ejemplo, aquí en la zona de la mejilla veo que todavía le hacen falta muchos más tonos al compararlo con el original. Le hacen falta algunas sombras muy sutiles para darle más volumen a ese cachete. Pero algo que noto es que esto debía haberlo resuelto desde la grisalla. Si ustedes regresan un poquito el video, van a ver que este volumen no estaba bien indicado desde mi grisalla. Entonces eso me va a hacer batallar mucho más a la hora de ya estar construyendo el color, ¿no? Les digo, por supuesto, se puede corregir, no es imposible, pero sí es una zona que debí haber definido mejor desde el principio. Espero que este video les sea de ayuda y ya saben, cualquier duda, comentario lo pueden dejar aquí abajo de este video y con gusto estaremos ahí en contacto. Pues no me queda nada más que agradecerles por haber visto este video y nos vemos en el próximo.